¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Como ustedes sabrán, el tema que ocupa la mayor atención en la realidad nacional en nuestros días es la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ocuparán esa magistratura a partir del 14 de abril por los próximos 5 años. Y pues cada órgano designador tendrá que evaluar a qué magistrados va a nombrar para dicho tribunal. Para esa interesante discusión me acompañan ya Alejandro Balcells, abogado, y Pedro Trujillo, quien es titular del programa Con Criterio. Bienvenidos a ambos a Razón de Estado. Como decía en introducción, y empezaría contigo, Alejandro, estamos viviendo yo diría, la madre de todas las batallas de este 2021. La Corte de Constitucionalidad tiene una importancia bastante grande dentro del esquema institucional guatemalteco, con lo cual lo que hagamos en esa elección va a determinar de forma muy clara cómo van a ser los próximos 5 años. Lo que se ha hablado en estas últimas semanas es que hay pues intenciones de poderes oscuros, del crimen organizado, por incidir en esa elección. Tuvimos ya un mal sabor de boca en enero cuando en el Colegio de Abogados pues ganó el juez Maynor Moto, que ahora es pues una persona que tiene orden de captura y no ha sido todavía localizada. Es decir, tenemos ya varias evidencias de que esto es una realidad. Alejandro, ¿cuáles son para ti en estos momentos los escenarios principales que vemos desde los 5 órganos que designan magistrados para la CC? Bueno, yo creo que sí hay mucha incertidumbre y lo tenemos que entender. Por ejemplo, con el presidente, pues ya el presidente dijo que él va a nombrar a quien quiera y que no va a ser un proceso transparente. Bueno, el Congreso de la República se oye de que va a poner a dos diputados y que es cierto, hay una lista ahí de más gente, pero eso es lo que se escucha. Y esto, pues, sí redunda mucho en la legitimidad. Hay un tema que es muy, muy claro, Edgar. Es muy distinta la legalidad que la legitimidad. Entonces, la legalidad, pues, puede ser que se cumpla, mientras que la legitimidad es lo que sentimos que es de buena fe, que es verídico, que es para preservar la república y la democracia, y eso es otro cantar. De ahí tenemos el problema de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Donde, bueno, ya están, año y medio fuera del plazo, que hay discusiones, algunas sobre si tiene o no tiene facultades para hacer esta elección, pero el punto más importante es que ojalá lleven a cabo un proceso transparente y un proceso claro, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia, que eso es lo que todos quisiéramos. Por último, estamos con 2 órganos muy especiales. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Yo sí soy, y he escrito mucho, soy crítico del proceso electoral de San Carlos. Ahí no hay elecciones transparentes en el sentido del financiamiento. Ahí se gana el que tenga más plata. En el Colegio de Abogados, una cosa tan absurda, el mismo día se eligió elector de decano, representante del colegio ante Junta Directiva de la Facultad de Derecho y representante del colegio ante el Consejo Superior Universitario. Es decir, la gente fue a votar en plancha para que no hubiera control, porque el Consejo Superior Universitario es el que controla la facultad y obviamente todo el mundo ahí habló el mismo idioma. Eso nos demuestra claramente que lo que menos se quiere es tener controles, ¿verdad? Entonces, en el Consejo Superior Universitario, a saber, se habla, ¿verdad? Y se especula, pero el punto es que su sistema, su diseño, su arquitectura no es la más sana. Y por último, estamos con el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, pues también ahí hay maquinarias electorales muy grandes, hay mucho dinero que se está jugando desde hace rato y además hay un tribunal electoral muy precario. Yo fui fiscal de la planilla número 7 ahorita, que quedamos en 4º lugar con Enrique Moller, y pude percatarme de que es un tribunal electoral sumamente precario. Y me explico. Por ejemplo, sus integrantes viven en los departamentos y no hay entonces decisiones colegiadas. De hecho, imagínense ustedes, ayer fue la segunda vuelta y a la fecha yo solo he recibido una notificación y es de que estuvimos inscritos. O sea, todo el proceso electoral no lo notifican, no dicen nada, no dictan resoluciones. Sí. Es un desastre. Y esto para la Corte de Constitucionalidad sí se va a hacer grave, porque es muy fácil anular un proceso en el Colegio de Abogados si uno quisiera, de veras. A eso voy, Alex, porque lo que estás planteándonos nos dice que hay un camino complicado en los distintos órganos. Pedro, se ha hablado muchísimo de la importancia de que se respeten los plazos, que el 14 de abril vence el mandato de los actuales magistrados, pero lo que nos dice Alejandro ya nos plantea una duda. Es decir, en el colegio ya vivimos la impugnación de la elección de Maynor Moto. Probablemente si lo que Alex nos dice es como es, y creo que así son las cosas,
Probablemente vamos a ver impugnaciones. Centrémonos ahorita en el colegio, luego si quieren vamos hablando de los demás órganos. Es muy probable que veamos impugnaciones por el financiamiento, por el perfil de los candidatos. Es decir, nos espera solo en el colegio, Pedro, un escenario muy complejo, y ese ideal de la sucesión, la alternancia en los plazos podría verse seriamente afectado. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, ya se ha visto en la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no en la Corte de Constitucionalidad? Y nos llegará 2025 o 2030 con las mismas Cortes. ¿Por qué no? Yo quiero retomar una cosa que ha dicho Alex que encaja con tu pregunta y con lo que yo estoy respondiendo. La legalidad y la legitimidad. En mi opinión, el sistema jurídico nacional se centra en la legalidad, punto, que creo que es la misma tesis de Alejandro. No se ha entendido que la legitimidad son las normas mayoritariamente aceptadas y no solo las normas. Tenemos las normas que tenemos y no nos hemos preocupado de hacerlas legítimas. La ley, nos guste o no, a mí no me gusta. Dice que el presidente elige en Consejo de Ministros y punto. Y punto. Entonces, cuando desde la sociedad civil, con razón, se pretende cambiar una norma para hacerla legítima, el derecho dice que hay que ajustarse a la norma y entramos en esa contradicción entre el ser y el deber ser. El amparo, ya se ha dicho millones de veces que no todo puede ser sujeto de amparo eterno. Eso ya se sabe. Y se sabe que hay una deslegitimación del amparo continuado. ¿Qué se hace para cambiarlo? Nada. O dicho de otra manera, ¿qué frutos dan los intentos de cambio? Ninguno. Y eso lo sabe el sistema jurídico. Es decir, hay grupos o hay colectivos o yo no sé a quién culpar que saben que todo está deslegitimado, pero sin embargo se mantiene porque la ley permite hacer la trampa, porque la ley no define la legitimidad. Dice, el presidente designa, y cuando queremos exigirle al presidente, el presidente, por poner un ejemplo, también está el Congreso, bueno, las 5 instituciones, cuando queremos exigirle más de lo que dice la ley, pues ellos dicen que no, se pone un amparo, se soluciona o no y se hace eterno. El peor ejemplo que tenemos en este país, el peor de que esto ya colapsó, es que una Corte de Constitucionalidad fuera de tiempo sigue ahí. Esto es inconcebible. Sí. Por mucho amparo que te ponga, por muy a favor o en contra que tenemos de quienes están ahí. Ahora, pero aquí me llevan ustedes entonces al medio del asunto, porque un poco es qué se va a hacer de cara a la elección que viene. Y lo que tenemos, como ya ustedes dos lo plantearon, es una tensión entre la formalidad, la legalidad, digamos que aquí nos importa más, lo decía Alex, ¿no? De la formalidad. Te rechazan antes una postulación porque no van legalizadas las hojas y no porque tenés antejuicios. O sea, eso es el problema. Entonces, dicho eso, ¿cómo o cuál es la solución adecuada? Digamos, la Corte de Constitucionalidad en algunas ocasiones, y estamos hablando de la ya mencionada por ustedes elección de Cortes en el 2019-2020, decidió que era más importante la legitimidad entendida en sentido muy amplio que la legalidad, digamos, en su letra más estrecha. Entonces, ahora, ¿qué debería hacer en todo caso la Corte de Constitucionalidad contra las impugnaciones? ¿Debería primar la legalidad o, digamos, es legítimo que también la Corte quiera corregir esos fallos de fondo? Alex. No. Yo sí quisiera también, no es que haya un divorcio entre legalidad y legitimidad, pero sí son dos conceptos pues que se complementan, ¿no? Yo, por ejemplo, el ejemplo que ponía para el Colegio de Abogados es que hay tal precariedad en el Tribunal Electoral que puede pasar cualquier cosa, pues. A eso me refiero yo. O sea, están dando lugar a que si uno quisiera, nosotros sería muy fácil votarse un proceso. A eso me refiero. O sea, tampoco se rige con el tema de la legalidad ahí. Entonces, ahora, el aspecto de la legitimidad es más delicado, porque es lo que sentimos que es lo aceptado por una sociedad, lo que sentimos nosotros que estamos viviendo la república y que estamos viviendo la democracia. Si eso no se siente, entonces sí estamos jugando con las reglas del sistema, porque estamos poniendo al árbitro para que acepte el gol de mano o estamos poniendo al árbitro para que no vea el favor en el área. Y eso sí es más delicado, ¿verdad? Porque el árbitro ahí va a estar. Pero y eso se llama, en teoría se llama pseudoconstitucionalismo, y eso es sumamente delicado. Por eso es que yo quisiera que tal vez como en un programa como estos, que la ciudadanía sí se interese
porque el error que hemos creído es que este es un asunto de abogados, y no es un asunto de abogados, es un asunto de supervivencia nacional. Por ejemplo, y Pedro tiene toda la razón ahí, o sea, una Corte Suprema que ya lleva año y medio, o sea, ayer firman con Fundesa y firma el presidente un acuerdo de inversión extranjera y todo. Jóvenes, no podemos competir con Costa Rica en estos términos, o con El Salvador incluso. No podemos. Es inaudito que tengamos una Corte Suprema y que les estemos explicando nosotros a la gente que no se puede elegir una Corte Suprema después de todo este plazo. O sea, ya hubo una sentencia, ya resolvió, pues nadie la quiere cumplir. Y es el Congreso el que no la quiere cumplir, y el presidente. Y encima de todo, yo sí tengo que agregar un aspecto, Edgar y Pedro, y yo creo que los tres coincidimos. Es una vergüenza que en el Congreso de la República la UCN esté sentada para elegir magistrados. Y ahí sí vamos a hablar del tema legalidad y legitimidad. Ese partido no puede estar eligiendo magistrados, ni sus representantes. Y por lo menos tienen que haber voces que se alcen en torno a eso, ¿verdad? Porque ahí hay un tema de legitimidad democrática, de legitimidad republicana, pero también de sentido común. Claro. Ahora, Pedro, en ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva? Digamos, uno lo que esperaría es que el presidente, el Congreso, colaboraran, digamos, en esa dirección y abrieran el proceso, lo hicieran transparente, cosa que no va a pasar. Entonces vamos a entrar en esa cuestión de las impugnaciones. Ahora Alejandro agrega un elemento extra que es, bueno, hay bancadas como la UCN que tienen a su líder pues, condenado por conspiración para traficar drogas en Estados Unidos y van a votar. Eso no es impugnable, no riñe con la legalidad, con la legitimidad. ¿Cómo ves tú esa parte, Pedro? Bueno, si la queremos ver desde una perspectiva legal, hay que decir que a la UCN la votaron 400.000 personas. No sé si es ese número u otro parecido. Fueron a unas elecciones libres y así salió. ¿Qué culpa tiene la ciudadanía en esto? Lo segundo es, el Congreso es tan soberano como el presidente en un sistema presidencialista. Creo que es un error y ya lo puso Juan Liz de manifiesto en sus trabajos. Pero así es. Usted elige presidente ciudadano, usted elige diputados por el sistema que hay, ciudadano. Y el diputado dice, mire, yo estoy tan legítimo como usted. Y eso es legal, porque no hemos cambiado la ley. Mientras la ley no elija o permita elegir a los diputados directamente, pues no funcionará, pero no lo hemos cambiado. Mientras la ley no diga que un narcopartido no puede funcionar y los ciudadanos lo elijan, también eso es democracia. Lo que estamos es en un sistema contradictorio, donde las leyes que nos hemos dado sencillamente no queremos cumplirlas porque no nos gustan. Y es verdad, pero no las cambiamos. No las cambiamos. Te voy a poner el ejemplo más claro y más controversial en este país. Creo que es el 18 de la Constitución, ¿verdad? Que tiene la pena de muerte. Y dice abajo en la última línea, el Congreso podrá derogar este artículo. ¿Por qué no se deroga? ¿Por qué no se deroga? ¿Por qué seguimos discutiendo que no hay que cumplirlo según él si se puede derogar? ¿Por qué no se hace? Porque no les da la gana. Porque la incertidumbre del marco legal que tenemos, hay mucha gente que vive cómoda. Ahora, y son leyes perdidas, claro, no cumplibles. Pero entonces debería, Alex, en todo caso, porque ya estamos viendo cómo está perfilando la elección de magistrados y ya vamos viendo que vamos al precipicio. ¿Debe el sistema legal validar ese resultado sencillamente porque esas son las reglas? ¿O qué opción tenemos en todo caso como ciudadanos? No, yo sí veo, y lo que dice Pedro, aquí le doy toda la razón. Hay gente que está viviendo del sistema y que es mentira decir que estamos en una crisis para todos. Al contrario, hay gente que se está aprovechando e incluso estoy seguro que se está haciendo bastante más poderosa en este sistema. Este estado de cosas le sirve y por eso se mantiene y eso hay que tenerlo claro. Ahora, por eso digo yo, aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Ahí sí que del aspecto político, rojos y cremas, en el sentido de que no valen los goles con la mano y que las reglas del juego son tales y tales. Porque, por ejemplo, sí está prohibido que un partido narco participe. Sí está prohibido esto y además hay causas sobrevenidas. O sea, la confesión del señor de la UCN allá en Estados Unidos y lo que apareció después de que estaban motivando crímenes políticos en Guatemala fue después de la elección. Y eso lo tenemos, y ese es el punto. Aparte de la responsabilidad penal, que es personalísima, y aparte de la responsabilidad política de la institución. Y esos son otros 10 pesos.
Y además tenemos que ver el Tribunal Supremo Electoral también porque tiene esta dinámica tan permisiva. O sea, nosotros estamos llevando esta dinámica del Tribunal Supremo Electoral la estamos llevando a la Corte Suprema y la vamos a llevar a la Corte de Constitucionalidad si esto sigue así. Eso es lo que queremos. Entonces, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es precisamente denunciar, hablar, analizar, generar opinión. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y por supuesto, ahí era tu escenario inicial, van a haber impugnaciones, van a haber todo porque la gente va a estar molesta. Y eso es uno de los temas y el derecho a petición pues no se puede evitar. Ya no nos queda tiempo, pero yo les quiero hacer una pregunta final a los dos y que me la contesten en el menor tiempo posible. ¿Creen ustedes que para el 14 de abril tendremos cortes electas legítimamente? Pedro. Tendremos cortes electas legalmente, que es a lo único que podemos aspirar. La legitimidad es percepción de ciudadanos y los ciudadanos somos 17 millones, o sea que hay muchas percepciones. Alejandro. Yo quiero creer que la Corte de Constitucionalidad va a tener un relevo, que sí va a haber un seguimiento realmente interesante de la prensa independiente, de órganos, de sectores que están interesados en el tema. Quiero creerlo que sí. De hecho, en el Colegio de Abogados hay participaciones interesantes, hay esfuerzos interesantes. Creo que en el Consejo Superior Universitario hay una dinámica universitaria que quiere cambiar las cosas. Creo que el organismo judicial también tiene sus puntos. Ojalá no me equivoque. Bueno, pues ojalá, como lo dicen ustedes, porque la situación es muy seria y yo creo particularmente que si el crimen organizado, si los intereses oscuros capturan la Corte de Constitucionalidad, creo que Guatemala tiene muy poco margen de maniobra para salir de ese agujero en el que se meterá. Así que ojalá, como dicen ustedes, sea así. Muchísimas gracias a Alejandro y a Pedro por acompañarme en este interesantísimo debate y también a ustedes por su audiencia. Esto es Razón de Estado.